es una de esas cosas de las que la Biblia habla mucho, lo recomienda siempre, pero pocos lo hacen. En la actualidad, solo unos cuantos creyentes lo practican, con pretextos que van desde decir que te hace daño hasta pensar que es una costumbre antigua que en la actualidad ya no debería practicarse. Sin embargo, descartar el ayuno es como descartar la oración, lo cual de ninguna forma es aceptable. Generalmente, estas dos prácticas, el ayuno y la oración, van juntas y casi siempre leemos cómo Jesús recomendaba que se hiciera en forma simultánea. Etimológicamente hablando, la palabra ayuno viene de la combinación de dos palabras griegas, nesteu, que quiere decir no, y estío, que es igual comer, de tal forma que el ayuno es no comer. El ayuno consiste básicamente entonces en esto, en abstenerse de ingerir alimentos en forma total o parcial. Por eso, el primer alimento de la mañana se llama desayuno, que quiere decir romper el ayuno. Cuando nosotros ingerimos nuestro alimento en la mañana, estamos rompiendo el no comer de toda la noche. La resistencia al ayuno es que pues no es agradable. Va en contra de nuestra comodidad, pues, la cual perseguimos siempre. Otros ven esto como una privación, lo cual pues tampoco es bien vista porque en realidad nadie quiere privarse de nada, ni siquiera de una comida. Porque precisamente pues nuestra naturaleza busca agradarse siempre y con todo lo que se pueda. Algo que llevado al extremo pues nos puede incluso hacer caer en el hedonismo, que es una forma de pensamiento que ve al placer como el objetivo del hombre, evitando el dolor. El ayuno para el cristiano es una invitación para ir un paso más allá en nuestra espiritualidad. Por lo mismo, no es para todos, porque para dar un paso hacia adelante se necesita haber dado otros pasos antes. Nadie que no ora, por ejemplo, o no lee la Biblia, tendrá el deseo o las ganas de ayunar. Bueno, ni siquiera lo va a considerar como una posibilidad. Sin embargo, mi interés al compartirte esta enseñanza es para ver si de algún modo logro poner en ti la inquietud, la duda o el interés de vivir esta experiencia. El ayuno es una práctica común, es popular, no es algo privativo del cristianismo y a través de la historia se ha usado para diferentes propósitos. Vemos, por ejemplo, que el ayuno ha sido usado como un arma social o política, pues a través de las famosas huelgas de hambre. Sin duda también se usa como un régimen alimenticio, ¿verdad? Está de moda oír hablar de los ayunos parciales y otros muchos más. En el ámbito religioso lo podemos ver en muchas religiones. Los musulmanes, los hindúes, los budistas, todos ellos ayunan. La diferencia estriba en el sentido y el motivo que le dan al ayuno. La mayoría ven esto como un sacrificio, como una ofrenda o como una forma de congraciarse con sus dioses. Desde el punto de vista bíblico, a lo largo del Antiguo Testamento
observamos la práctica del ayuno como algo común entre los hombres de Dios, y en la iglesia temprana también lo vemos como parte de la vida de los creyentes que acudían a Dios en oración. En Mateo 11:18 leemos: porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que tenía un demonio dentro. Aquí estamos viendo una de las razones por las cuales Juan el Bautista tuvo el impacto que tuvo: la práctica del ayuno, lo cual pues había hecho que fuera catalogado como un endemoniado. Puede haber diferentes clases de ayuno. El ayuno puede ser planeado o puede ser espontáneo. El ayuno planeado es aquel en el cual tú has designado un día y una hora para llevarlo a cabo. Tal vez pues, ya le avisaste a tu esposa que no vas a bajar a comer, ¿verdad? O que vas a estar en tu cuarto porque ya apartaste ese tiempo para realizar tu ayuno. Recordemos la tentación de Jesús. Él estaba en el desierto y antes de que comenzara su ministerio, él iba a ser tentado por el diablo. Jesús sabía que para estar listo para todo esto, tenía que prepararse. Así que sometió su cuerpo a 40 días de ayuno, lo cual pues algo completamente sobrenatural. Después de esto, el mismo Satanás se le presentó y Jesús no tuvo ningún problema para vencerlo. Veamos lo que dice aquí en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, el ayuno nos ayuda precisamente a fortalecer nuestro espíritu para enfrentar la tentación con poder y para estar preparados para el ministerio. El ayuno espontáneo es aquel que surge de las circunstancias, es decir, yo puedo estar tan concentrado en mi actividad cristiana que no la interrumpo ni para comer y prefiero seguir en mi actividad. Recordemos a Jesús en un ayuno espontáneo, cuando en medio de una predicación, estando rodeado de gente, no hizo nada para interrumpir su trabajo y comer, sino que prefirió seguir haciendo su labor en ayuno. Y lo hizo con tal vehemencia, que parecía que estaba fuera de sí. Fíjense cómo lo describe aquí en Marcos 3, 20 y 21. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? En una ocasión le reprocharon a Jesús y le dijeron:
¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús básicamente les contestó que en ese momento no ayunaban porque Él estaba entre ellos, pero después ayunarían. Con esto Jesús nos estaba enseñando que el ayuno no es para los momentos de celebración y alegría, sino para tiempos difíciles. Leo en Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, cuando Jesús se fuera, y entonces en aquellos días ayunarán los discípulos. Después de esto, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue crucificado y ascendió al cielo. Desde entonces, los creyentes somos llamados a ayunar hasta que Él regrese. Como les decía antes, la tendencia general de las personas es buscar siempre su bienestar. Nadie busca hacer algo que no le haga sentir bien, ¿verdad? O nadie busca algo que le desagrade. Dentro de estas cosas podríamos incluir el ayuno. Sin embargo, debemos entender que el ayuno es una ayuda para poder librar una batalla. Porque en el interior de todo creyente existe una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Pablo nos lo recordaba diciendo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y continúa diciendo en Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, el ayuno nos ayuda a imponer a través de un hecho físico lo espiritual a lo carnal. ¿Qué se hace durante el ayuno? Bueno, antes que nada, es importante conocer nuestra condición médica. Es decir, si tú estás decidido a tomar el reto y dijiste, bueno, yo voy a probar a ver qué es esto del ayuno, es importante que sepas cuál es tu estado de salud, precisamente para que el ayuno no sea una maldición en vez de una bendición, ¿verdad? Quizás algunos diabéticos, una mujer embarazada o alguien con alguna otra enfermedad, tal vez tengan alguna restricción para llevarlo a cabo. El mismo Jesús, consciente de nuestra condición humana, nos hizo ver que el ayuno puede traer condiciones desfavorables para algunas personas, especialmente si el ayuno es prolongado. Dice en Mateo 15:32 lo siguiente: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Bien, entonces el ayuno, debemos entender que el ayuno no es irse a acostar, ¿verdad?
a ver la televisión mientras uno está oyendo sus tripas y reprime en silencio el antojo de una hamburguesa. De ninguna forma debemos pensar que el ayuno es algo pasivo. Si tú has decidido ayunar, es porque ese tiempo lo vas a dedicar a Dios. Y puede ser, pues, de diferentes maneras. En Daniel 9:3 leemos, por ejemplo, lo siguiente. Este es un ayuno de David, de Daniel, perdón. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí Daniel está buscando la guía de Dios a través de la oración, porque había descubierto, leyendo al profeta Jeremías, que la cautividad de Israel estaba por terminar y necesitaba orientar a su pueblo para que se preparara y dar correctamente el siguiente paso. Pero primero tenía que prepararse él, y por eso oró y ayunó. En una ocasión, Jesús recibió la queja de una persona que tenía un hijo endemoniado y lo había traído a sus discípulos, y estos no habían podido liberar al muchacho. Jesús los regañó y después sacó al demonio del joven. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Bueno, después de un buen regaño por parte de Jesús, por su poca fe, agregó lo siguiente, y diciendo, pero este género, es decir, este género de demonio, no sale sino con oración y ayuno. Con los ejemplos que les leí de Daniel y de Jesús, vemos que el ayuno nos va a ayudar a profundizar en nuestra relación con Dios, especialmente en casos difíciles, donde necesitamos ser sensibilizados a su guía y necesitamos investirnos más del poder del Espíritu Santo. Durante nuestro ayuno podemos leer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, memorizarla, etc. Es decir, estamos declarándonos en ayuno porque vamos a dedicar ese tiempo en cuerpo y alma a la palabra de Dios sin que nada nos distraiga e interrumpa para tener esta comunión con la Escritura. En el ayuno también, pues, podemos dedicarnos a diferentes actividades cristianas que nosotros escojamos. Podemos dedicar ese tiempo para alabar a Dios, para adorar, para meditar sobre nuestra propia vida, para confesar pecados, etc. Es decir, el ayuno es un tiempo flexible, tanto así como los muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, donde se nos describen diferentes circunstancias
y diferentes motivos que llevaron a las personas a ayunar. Veamos algunos ejemplos de estos. Leo en 2 de Samuel 1:12 lo siguiente: y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Es decir, aquí estamos viendo un ayuno producido por un duelo, por el dolor de una pérdida, entendiendo que pues el ayuno nos puede llevar a canalizar el dolor de una muerte cercana y reflexionar sobre, no sé, la amistad, la pérdida, la brevedad de nuestra vida, no sé. En 2 de Samuel 12:16 leemos: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aquí vemos a David orando por la salud de su hijo. El hijo de David estaba muy, muy enfermo, y entonces oró y ayunó para ver si el niño sanaba. En Esther 4:16 leemos lo siguiente. Dice Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí estamos viendo cómo Esther está enfrentando una situación completamente crítica, una situación tan difícil de la que dependía la vida de su pueblo. Y entonces le pidió a todos, ¿verdad? A todos los que conocían al Señor, que oraran, y también les pidió, ¿verdad?, a sus doncellas, y ella misma entró en un profundo ayuno de 3 días. Leemos también en Jonás 3:5 lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, un pueblo sentenciado al juicio, y ellos entran en ayuno, en oración, en arrepentimiento, precisamente para pedirle misericordia a Dios. Entonces, estamos viendo aquí los diferentes motivos o las diferentes situaciones en las que Dios invita a los hombres a orar. Vemos también en Daniel 9, del 3 al 5, lo siguiente. Dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es decir, aquí vemos otro ejemplo
de cómo el ayuno va acompañado de un acto de arrepentimiento por los pecados propios y también por los pecados del pueblo de Israel. Y un último ejemplo que les voy a dar está en 1 Reyes 21, del 27 al 29, donde dice lo siguiente. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces aquí estamos viendo otra razón para ayunar, que fue la humillación y el arrepentimiento personal de Acab. Hay muchos ejemplos más que podemos leer en la Biblia, pero lo que quiero que entiendas es el motivo para ayunar, que puede ser muy variado. Yo diría que se debe hacer cuando sientas la necesidad de hacerlo, cuando te puedes dar cuenta que estás orando, estás leyendo, estás buscando a Dios y te das cuenta que no estás llegando a donde quieres, o todavía sigues sin saber qué hacer. Y entonces debes probar hacer todo esto, pero hacerlo en ayuno. ¿Por qué en ayuno? Porque el ayuno nos ayuda a estar en una condición tal que ésta te hace ser más sensible y receptivo. La misma condición física a la que te lleva el ayuno te ayuda a entrar en un estado de humildad, concentración, purificación, de autodisciplina y negación. Y a la vez es una forma de declarar nuestra dependencia de Dios. Y todas estas cosas nos facilitan nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios. Yo creo que si los creyentes ayunáramos más, no tendríamos que ser sometidos tanto a la disciplina de Dios. Porque a la condición a la que nos lleva la enfermedad, la pérdida o una prueba en general, es muy similar a la condición a la que nos lleva el ayuno. Así que deberíamos buscar más la autohumillación y la aflicción del ayuno, y no esperar a que Dios la tenga que producir en nosotros por otros medios más drásticos. Leo lo que dice en Nehemías 9, versículo 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Aquí estamos viendo precisamente un ejemplo de lo que produjo en ese momento el hecho de entrar en ayuno, ¿verdad?
Esta condición los llevó a confesar sus pecados, ¿verdad? A leer las escrituras y a adorar a Dios. Entonces, es verdad, debo aclarar que el ayuno, pues, es un pequeño sacrificio personal, pero también debemos entender que de ninguna forma esto compromete o presiona a Dios. Siempre que oremos y ayunemos o hagamos algo para Dios, debemos hacerlo bajo el entendido de que lo que buscamos es que se haga su voluntad en nosotros y que estamos en la disposición de que la vamos a aceptar. Así, precisamente, era la oración de Jesús que recordamos en Lucas 22, del 40 al 42. Estamos viendo a Jesús en Getsemaní, preparándose antes de la crucifixión, y entonces dijo lo siguiente: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer es precisamente buscando la voluntad de Dios para nosotros. Una última recomendación es que si tú estás dispuesto a experimentar con esta poderosa arma que Dios nos ha dado, el primer objetivo de tu ayuno, antes de pensar en otros, es precisamente el de arreglar en tu vida lo que tengas que arreglar. Definitivamente, el ayuno es algo agradable a Dios. Y como les he estado diciendo, es una forma de ayudarnos a crecer espiritualmente, pero siempre, siempre con los motivos correctos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que se había organizado un complot contra Pablo. 40 hombres habían utilizado el ayuno como un juramento. Y entonces entrarían en un ayuno que duraría el tiempo que fuera necesario hasta que mataran a Pablo. Fíjate cómo dice en Hechos 23, 20 y 21. Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Estamos aquí viendo un ejemplo extremo, ¿verdad? Donde se usa el ayuno como un rito, como una unión para hacer un mal. La fuente lucana, ¿verdad?, nos narra otra tergiversación de lo que es el ayuno, porque lo presenta como una obra para recomendarse delante de Dios. Y leemos en Lucas 18, del 9 al 14, lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que a su casa, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a dos hombres muy diferentes. Uno era un fariseo, que como sabemos representaba la casta religiosa. El otro era un publicano, un cobrador de impuestos al servicio del Imperio Romano. El primero comenzó a poner frente a Dios todas las cosas buenas que hacía, y entre ellas destacó el hecho de que él ayunaba 2 veces a la semana. El publicano simplemente se confesó un pecador, ni siquiera era capaz de levantar su vista. Al final Jesús hizo un balance de sus vidas y dijo que el publicano había sido perdonado, pero el fariseo no, aunque éste ayunara 2 veces a la semana. Porque no podemos entrar en el engaño de pensar que nosotros vamos a recibir el favor de Dios a través de nuestras obras. En otra ocasión, Jesús mandó una advertencia respecto al ayuno. Y leemos en Mateo 6, del 16 al 18, lo siguiente: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos otro motivo equivocado del ayuno, que es el hecho de impresionar a los demás, de hacerles notar que tú ayunas porque eres más espiritual que los demás. Estos hombres ayunaban no para agradar a Dios. Ellos se encargaban de hacerlas notar a los demás que estaban ayunando, porque pues no se bañaban, no se peinaban y ponían cara de aflicción. Que era lo que estaban haciendo, pues estaban buscando el reconocimiento de los demás. Entonces Jesús les hizo ver que si eso era lo que buscaban, entonces eso sería lo único que recibirían, pero no de parte de Dios. Entonces, ¿qué nos enseñan estos ejemplos? Que el ayuno no debe hacerse ni por motivos ni por circunstancias equivocadas. El ayuno no es una forma mística de prepararse para una venganza, como en el caso de Pablo. Tampoco es un medio para sustituir la forma de reconciliarnos con Dios, la cual no es por obras, sino a través de la gracia y el perdón. Tampoco es un medio para ganarnos la admiración de los demás. Debemos entender que el ayuno es algo privado entre tú y Dios, que en lo posible
debemos mantenerlo en secreto y persiguiendo otros fines de carácter espiritual. Entre el pueblo de Israel, pues la práctica del ayuno era algo muy, muy popular. Pero como todo, si no se hacía bien, sinceramente y de corazón, entonces realmente pues no funcionaba. El profeta Isaías nos narra un caso de estos en donde el pueblo creyó que privarse de comer en automático les produciría resultados como si fuera un acto mágico, pero se equivocaban y Dios se los hizo ver por medio del profeta Isaías. Y leo Isaías 58, del 1 al 5. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? El reclamo del pueblo a Dios era este. Hemos ayunado delante de ti porque no logramos impresionarte. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y la respuesta de Dios es porque ayunan para complacerse para sí mismos. Continúo leyendo el versículo 6 y 7. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que tienen hogar, a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Dios les hizo entender, en pocas palabras, que para que nuestro ayuno funcione, debemos primero arreglar lo que está mal en nuestras vidas. Ellos tenían que ir de lo burdo y evidente a lo fino y escondido. Si no, de otra manera, no valdría de nada su ayuno. Más adelante, pues el profeta les hace entender las cosas de bien y los resultados grandiosos que obtendrían de hacer un ayuno en forma correcta. ¿Cuál sería la conclusión de este estudio? Básicamente, este estudio es una invitación a que des un paso más en tu crecimiento espiritual. Como les dije en un momento, si las cosas no te están funcionando, si estás confundido y no sabes qué hacer,
Si tus oraciones no están llegando a Dios o quieres simplemente crecer en tu relación con Él, te invito a que pruebes esta poderosa arma que Dios ha puesto en nuestras manos. No existe un hombre de Dios que no haya usado la oración y el ayuno como una forma de crecer más en su fe. Daniel, David, Pablo, multitud de ejemplos están escritos en la Biblia y nos dan a entender que todos ellos tuvieron que pasar por esta experiencia e hicieron del ayuno una herramienta espiritual poderosa y eficaz. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.